Más información en esta mañana de la radio. Seguimos con la visita del doctor Pedro Goldenberg aquí en los estudios de la radio, con varios temas pendientes. Decíamos que íbamos a hablar de política local, pero hay algunas otras cuestiones de las que también queremos hablar que tienen que ver con la actualidad. En principio, bueno, una situación que no tiene que ver con Pehuajó, sí, con la ciudad de Chacabuco, donde se dio una situación particular. Allí está Víctor Ayola, ha sido permanentemente acompañante de nuestra Unión Cívica Radical pehuajense, ha estado en varios actos, es un amigo incluso personal, Pedro, y pasó una situación muy particular. Allí en Chacabuco hubo un femicidio, para la gente que no lo sabe, una peluquera fue asesinada en su domicilio. Hubo una manifestación de los familiares pidiendo justicia, pero agradeciendo el accionar de la policía y del intendente. Pero más tarde hubo una manifestación, algunos la tildan de política, donde terminó con agresiones a la casa de Víctor Ayola, y inmediatamente varios referentes radicales, entre ellos Pedro Goldenberg, manifestaron su apoyo y su acompañamiento, que será efectivo este viernes. Contanos cómo te enterás de esta situación y más allá de este apoyo que le van a brindar a Víctor este fin de semana, ¿qué es lo que van a estar haciendo en Chacabuco? Bien, quiso el destino porque la reunión en Chacabuco estaba programada desde hace más de 15 días para referentes radicales de la cuarta sección electoral, entre los cuales van a estar los intendentes, van a estar los candidatos y los precandidatos a intendentes radicales de la cuarta, van a estar legisladores provinciales y nacionales y representantes de la mesa del partido provincial. Digo, quiso el destino porque esto pasó hace pocos días, entonces vamos a aprovechar la reunión que estaba programada para mañana a las 20 horas en Chacabuco para, bueno, solidarizarnos, más allá que lo hemos hecho en las redes y personalmente con Víctor, como bien lo has definido, un permanente acompañante de la Unión Cívica Radical Local, un referente de la cuarta importantísimo, un hombre radical desde siempre, pero que luego de haber hecho de su profesión de médico pediatra el objetivo de su vida, decidió un día ir a la política, y en un bastión que por años fue peronista en sus distintas versiones, apareció este médico pediatra y se impuso en las elecciones y está haciendo una gestión muy prometedora, con un cambio importantísimo para lo que son las necesidades de Chacabuco, con una visión muy moderna del Estado, que creo que es lo que se impone más allá de las ideologías, y de pronto esa impotencia de algunos sectores de no poner ganar en las urnas, tratan de desprestigiarlos de toda manera. Sucedió lo que sucede lamentablemente en muchas comunidades del interior y pasa también en las grandes urbes. Hubo un femicidio, como vos dijiste, un crimen esclarecido desde el principio, donde las fuerzas policiales y judiciales actuaron con premura. No obstante ello, hubo una manifestación para pedir justicia, como se estila en estos casos, y algunos pocos fueron a la casa del intendente a arrojar huevos y piedras, un disparate inentendible, sin razón, sin justificativos. Por ahí como que están esperando algo que prenda fuego, una mecha para ir a hacer lío. Bueno, más allá de que es un amigo, que es un correligionario, por supuesto que nos solidarizamos con él y rechazamos cualquier modo de agresión en democracia. Le toque al que le toque, es un modo, lo he hecho con dirigentes de otros partidos a los cuales no pertenezco, me parece, lo decía el mismo Perón, la violencia es el lenguaje de las bestias, así que te creo que hay una buena razón para, además de sentarnos a charlar de política, mañana por la noche en Chacabuco y diagramar todo lo que se viene en la cuarta sección electoral, de sentarnos y darle el apoyo, el abrazo a Víctor, que sin duda no merecía ni él ni nadie en democracia este tipo de ataque. Pedro, bueno, en esta reunión, como decías, van a diagramar todo lo que tiene que ver con el trabajo en un año particular, en un año electoral. Y aquí viene el análisis. Digo, ¿cómo ves hoy a Pehuajó en un año electoral que viene en una campaña interminable desde 2015, que parece que nunca se dejó de lado, pero que a todas luces todos vemos que va a ser
una campaña un poco más complicada. No sé si lo analizan de la misma manera desde la Unión Cívica Radical. Obviamente somos hombres y mujeres que militamos, que estamos en la política, muchos desde hace muchos años, y que sabemos, no es que lo deseamos, pero que sabemos, lo dije creo cuando terminé el último reportaje en esta radio, que se avecinan tiempos difíciles para las fuerzas políticas y principalmente para los candidatos. Uh-huh. No hay reglas claras. El radicalismo va a honrar lo que ha hecho siempre, desde hace décadas que viene contribuyendo al sistema democrático pehuajense, y en esta oportunidad me va a tocar a mí representar los intereses de la Unión Cívica Radical para el cargo ejecutivo local, y que no quede ninguna duda que lo voy a hacer como lo han hecho absolutamente todos los que me antecedieron en este honroso cargo de ser el candidato a intendente por la Unión Cívica Radical. Dentro de Cambiemos, por lo tanto, me constituyo en un precandidato que tendrá que ir a las pasos a dirimir de igual a igual con el vecino o vecina que digan las fuerzas con las cuales estamos trabajando en conjunto en Cambiemos, que representan los intereses de estas fuerzas políticas. Podrá ser uno, podrán ser dos, podrán ser tres, no lo sé. Sé que la Unión Cívica Radical me ha delegado este honor y yo con orgullo lo asumo. Lo que sí sé es que vengo a debatir ideas. Sé que luego de la elección de las PASO o de la general, si me toca salir airoso y ganar, estaré convocando absolutamente a todas las fuerzas políticas de Pehuajó. Sé que Pehuajó, los problemas que tiene no los soluciona una sola fuerza política, y el principal déficit es la falta de diálogo. De eso estoy totalmente convencido. Y si no me tocase ganar, seré el primer vecino que estará apoyando y saludando, al menos en las PASO, a los que me ganan. Digo por qué esto, para no ser jocoso, que es muy difícil con alguien que a uno no lo recibe si uno tiene que ir a saludar y si ha sido agresivo en la campaña. Yo sé que las PASO, si es que las va a haber o si no las va a haber, pero si las hay, enfrente voy a tener vecinos que me merecen todo el respeto y que la vamos a llevar adelante, y a la noche de ese domingo nos abrazaremos y nos brindaremos apoyo mutuamente, gane quien gane. Enfrente está el paradigma totalmente distinto. Es aquel que divide, que hace del agravio su herramienta, del relato, no sabe o no quiere sentarse en una mesa a charlar, a debatir ideas de las problemáticas pehuajenses, más allá de quién sea el candidato también, no estoy imponiendo ningún candidato, pero es ya un método de la fuerza local, lo cual aspiro a que cambien. Debo reconocer que en los últimos meses he notado un cambio en favor de la posición que uno pretende. No digo que haya habido un diálogo porque no se nos ha convocado para nada, pero en cuanto a la agresividad de las cabezas visibles, debo decir que ha mermado, lo reconozco, y ojalá sigan con esa tesitura, porque creo que es lo que también la población necesita, más diálogo de sus dirigentes y no tantas páginas amarillas. Así que insisto, y te lo definí el otro día con verbos de otro idioma, pero no lo voy a reiterar, no voy a ser reiterativo. Espero de esperanza que podamos sentarnos en plena campaña absolutamente todos los precandidatos y luego los candidatos a debatir la problemática de Pehuajó, que estoy convencido que son 4 fundamentalmente. 3 tienen salida local con apoyo provincial, y una 4ª vamos a necesitar del apoyo de los legisladores nacionales, provinciales, y de aunar toda la Ruta 5. Tomo como muy buena noticia la movida de ayer, que fue inaugurar el tramo de construcción de la Ruta 5, de lo que va a ser la autovía, pero voy a ir a la 4ª, que digo que es: el tren tiene que volver, no solamente Pehuajó, tiene que ser una política de Estado, es fundamental. Los países desarrollados tienen las vías férreas más importantes del mundo, y a eso hay que apuntar por muchos motivos. Pero esa es la 4ª pata, que digo es la más difícil de alcanzar desde Pehuajó. Sí, tiene que ser una aspiración y una política de Estado para absolutamente todos los que ganemos, sea quien sea el que gane. Pero tenemos las cloacas, es fundamental. Nadie está dimensionando la catástrofe ecológica hacia la que vamos. Insisto con esto, basta pararse en el terraplén de La Salada, donde está lo que era alguna vez la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Hoy no funciona, para ver que ni los biguá paran en la laguna. Es un desastre.
y está a 200 metros en línea de vuelo del principal efector público de salud de Pehuajó, con la proliferación de bacterias, virus, etcétera. Además las barriadas están ahí alrededor, eso hay que cambiarlo de cuajo. Sé que en provincia se está trabajando, pero para eso desde la comuna, desde la Pehuajó, tenemos que sentarnos a charlar con los responsables de las áreas provinciales para diagramar. Hay una discusión, pero yo no soy técnico, pero lo estuve estudiando. Hay una movida para llevarla hacia las cloacas más hacia el lado de la ruta 226, y yo estoy convencido que tienen que ir hacia el lado del Cañadón de Alvarado por una cuestión, insisto, no soy técnico, no soy ingeniero, pero el sentido común me indica que es aguas abajo. Claro. Entonces, por una cuestión de hasta de caída natural, de declive, para el que no lo sepa, creo que todo el mundo lo sabe, hacia el Salado va cayendo la pendiente, hacia el lado de Casares, para que lo entendamos. Creo que ahí debería ser la planta bien, y no sería complicado si están los fondos suficientes para llevar y establecer una nueva planta de tratamiento de los líquidos cloacales y volver a convertir la laguna en lo que fue, en el centro de atracción turística que produjo para Pehuajó que vinieran centenares de mini turismo, y que el club de pesca funcionaba a pleno, y que los hoteles funcionaban a pleno, y se puede resembrar la laguna con pejerreyes, que si hoy lo sembrás no nace uno, porque hay más de medio metro de lodo cloacal que es imposible, aparte es insalubre. Bueno, el otro tema es el agua corriente, el agua potable, que no está, si bien se ha mejorado muchísimo, y muchos me dirán, es resorte de APSA, totalmente de acuerdo, pero no se ha sentado nadie de la municipalidad a tratar de solucionar este tema y a exigir un poco más, porque al momento que APSA exige el cobro de deudas a los vecinos, tiene los mejores abogados, pero al momento de que tiene que rendir cuenta cuando no hay presión suficiente, que lo ha habido, ha mejorado, debo reconocerlo, pero hay mucho más por hacer. Se puede hablar de una planta de ósmosis inversa, que para mejorar inclusive el abatimiento del arsénico, hay mucho trabajo para hacer. Y el tercer punto, que yo creo que es fundamental, porque muchos me van a decir, y coincido con lo que es viviendas para Pehuajó, pavimento, todo eso vendrá si estos 3 puntos primero los trabajamos, que es hacer del parque industrial, porque no voy a ser peyorativo, no voy a criticar lo que se hizo, porque antes no había nada. Entonces, lo que está hecho lo aplaudo. Digo, mejorarlo, voy a utilizar la palabra correcta, mejorarlo, y alentar a aquellas industrias que puedan exportar materia elaborada en Pehuajó, desde frigoríficos, desde industrias textiles, crear las condiciones para lograr de que la principal dadora de trabajo, que es la municipalidad, es la empresa mayor que tiene Pehuajó, después sigue la cooperativa eléctrica, se reconvierta, porque no podemos crecer con un 80 y pico % histórico del presupuesto local, de lo que se recauda, que se va, y en esto insisto, con aclararlo, no pretendo echar absolutamente a ningún empleado municipal, simplemente darles trabajos que los sueldos sean más dignos, donde si alentamos la erradicación de empresas que tenemos las condiciones y le damos las condiciones con la energía eléctrica, el agua, etcétera, etcétera, esos empleados, la condición es decir, empresa, vení, yo te voy a dar tasas preferenciales, te voy a eximir de tasas y demás, pero vos me tenés que tomar 10 empleados municipales, vos me tenés que tomar 100 empleados municipales, darle las indicaciones, las escuelas suficientes para que sean después obreros calificados en esos lugares, y de seguro van a estar mucho más conformes con sueldo que van a dignificar mucho más su trabajo. Quiero ser claro en todo eso. Entonces, si trabajamos en eso y nos ponemos todos de acuerdo en hacer planes quinquenales para que trabajemos, desde la Unión Cívica Radical estamos trabajando y mucho en todas esas cuestiones, principalmente quienes colaboran conmigo en distintas áreas, porque además escuchamos a los vecinos, que esos son los mayores reclamos cuando salimos a caminar los barrios. Estamos trabajando para que no sea solamente una utopía, sino que realmente cuando nos sentemos podamos discutir, y a eso aspiro. Cuando yo tenga que debatir con los candidatos de otras fuerzas o los precandidatos de otras fuerzas políticas, debatir todo esto. El sistema de salud de Pehuajó, con el hospital a la cabeza, cómo sentarnos con los médicos, enfermeros, camilleros, ambulancistas, que ellos estén conformes, qué más necesitan para tener mejores condiciones de trabajo, y cómo hacer que eso reditúe en una mejor atención
y un hospital que no dudo que se ha trabajado en ese sentido, pero creo que se puede hacer mucho más, se puede hacer mucho más con tecnología, creo que la mayor falencia en el área de salud está en profesionales especializados, no porque no haya grandes médicos en Pehuajó, que los hay, pero hoy la medicina, al igual que muchas ramas de la ciencia, van buscando especificaciones y hay herramientas tecnológicas que por ahí no se ponen en práctica por no tener las personas especializadas. Y cuestiones mínimas, recién ahora se consiguió con beneplácito, lo cual aplaudimos, un médico, por ejemplo, para Magdala, lo cual es maravilloso, lo felicito al Departamento Ejecutivo por haberse esforzado en ese aspecto. Ahora tenemos que ver cómo hacemos para que ese médico no se harte un día, que tenga las posibilidades también de venir e ir a la cabecera, acá a Pehuajó, que pueda tener horas extras, que pueda atender también un consultorio acá, porque seguramente Magdala como comunidad, desde el punto de vista del crecimiento profesional, económico me refiero, y tiene todo el derecho el hombre o la mujer médica a progresar. Entonces hay que crear las condiciones, darle las condiciones a esos médicos, también Madero y Paso, ni hablar Guanaco y Chiclana. Entonces hay muchas cosas para mejorar y que se logran charlando desde la experiencia de los que ya estuvieron, pero también como toda escoba nueva barre bien, de los que venimos con muchas ganas y tenemos muchas cosas en agenda que ojalá la podamos cristalizar a través de nuestras propias decisiones en el Ejecutivo local. Y si no, que nos convoquen, que tenemos mucho para sugerir y dar soluciones. De eso se trata, de no tanta pelea que no conduce a nada. Pedro, te llevo a otro tema y es internacional, pero es un tema que tiene mucho de actualidad. Ayer fue muy tensa la situación, más allá de que viene siendo tensa y viene siendo muy complicada, la situación en Venezuela. Varios son los partidos políticos, los referentes de todo el país que se han expresado. Algunos hablan de un golpe de Estado, otros hablan de una dictadura, no se sabe exactamente a ciencia cierta, depende de a quién escuchemos qué es lo que está pasando. ¿Cuál es tu postura, la postura de la Unión Cívica Radical respecto de lo que pasa en Venezuela? En algún momento y durante las campañas se habló mucho de que Argentina tendía a ser Venezuela. Hoy se sigue pensando lo mismo. ¿Esto que vive hoy Venezuela es lo que podría haber vivido Argentina si la cosa no cambiaba en 2015? Bien, es un tema también muy profundo y lo primero que voy a plantear para aquellos porque hay gente que se dedica a escuchar para después criticar y a mí no me molesta, me parece bárbaro, pero antes de que se pongan a malgastar su tiempo en cómo criticar, y vuelvo al ejemplo, les pido a los que vayan a volcar una crítica a lo que digo, que me nombren un pehuajense, un bonaerense o un argentino que haya ido a vivir a Venezuela en los últimos 5 años. No me digan el embajador, alguien que haya querido ir a hacer su futuro a Venezuela. En cambio de Venezuela hay 130.000 o 120.000, escuché ayer, venezolanos en la Argentina. Los que a veces vamos a Buenos Aires, restaurantes, tiendas, shopping, todo está lleno de empleados venezolanos. Es increíble. Bienvenidos son si vienen a trabajar, como vinieron nuestros abuelos de España, en mi caso mi abuelo de Ucrania, es decir, pero se van todos de Venezuela. Entonces yo escucho a muchos que desde la teoría hablan de la panacea venezolana, pero no veo a nadie que se vaya a vivir a Venezuela. Con esta aclaración debo decir que sí fue un golpe de Estado lo que se le hizo a Salvador Allende en Chile en el año 73. Las cosas de la vida fue un 11 de septiembre también, de 1973, cuando no solamente le hicieron un golpe de Estado, sino que el hombre pregonando con su ejemplo, uno puede estar de acuerdo o no con su ideología, se inmoló, dicen que se suicidó otro, que lo mataron, pero murió en la toma del Palacio Presidencial de Chile. Eso sí fue un golpe de Estado, porque habría que esperar y ir a elecciones. ¿Sí? También fue un golpe de Estado, más allá que muchos sectores los pedían, lo que se hizo a Isabel Martínez de Perón y yo con el diario El Lunes. Era un niño, en el 76, yo en marzo del 76 tenía 9 años, se podría haber esperado unos meses, se votaba y a otra cosa. Entonces, eso es un golpe de Estado. Pero el golpe de Estado en Venezuela ya se produjo hace años, cuando el propio Maduro, por no tener las mayorías parlamentarias, le pidió a la Corte Suprema de Justicia de Venezuela que le aprobara el presupuesto. O sea, ahí el sistema republicano, la división de poderes, desapareció. Y no escuché voces que se alzaran en contra de esa evidente dictadura. Entonces,
hay que definir dos aristas. Yo, por una cuestión histórica de posicionamiento doctrinario del partido, estoy en contra de la intervención de fuerzas o potencia extranjera en cualquier país. La soberanía la defiendo. Lo que sí es cierto que las Fuerzas Armadas, que ahí parece que no hay queja cuando las Fuerzas Armadas defienden ese tipo de gobierno, a fuerza de espada y de fusil, de gases lacrimógenos y mucho más, tienen sumido a la inmensa mayoría del pueblo venezolano a privaciones, ya diría, que lo llevan a la miseria. Hay venezolanos en Peguajó y uno habla con ellos. Y no me hablen de democracia cuando se sabe que las últimas elecciones en Venezuela fueron una apuesta, ciencia ficción fue. Entonces, con los principales líderes de la oposición encarcelados. Entonces, lo que sí creo, le va a costar muchos años salir a Venezuela, que hay que crear las condiciones para que haya elecciones libres y soberanas. Si se vuelve a imponer el chavismo, la gente que no está de acuerdo con el sistema, pero con elecciones, insisto, cristalinas, se tendrá que ir a Venezuela o ayornarse a la situación. Las mayorías mandan. Pero hoy por hoy, yo no lo tomo como un golpe de Estado, sino la reacción de un pueblo que necesita salir de esa dictadura, porque es una dictadura, y que haya elecciones libres. Y después sí, eso sí, donde un soldado yanqui pise territorio venezolano, de mi parte va a tener todo el repudio. En eso coincido, la soberanía es de Venezuela, pero también debemos reconocer que el pueblo se hartó y hay dictadores de izquierda y de derecha. Esto es una cuestión que va más allá de las ideologías. Estuvo Hitler, estuvo Mussolini y estuvo también Stalin. Es decir, las dictaduras no tienen un color político definido. Los hay de todos los colores políticos. Lo que sí es cierto, que el comunismo, no hablo del socialismo, hablo del comunismo, y esto se lo discuto a cualquiera, no funcionó en ningún lado. Ni China, ni Rusia, ni Cuba. El comunismo funcionó. Y era el comunismo en su más pura expresión. Entonces, evidentemente, a donde va Venezuela, que por suerte Argentina cortó antes de tiempo, igual creo que Argentina tenía los anticuerpos que no le hubiesen permitido llegar a eso, porque aún dentro del mismo proyecto kirchnerista había gente que se daba cuenta que eso era inviable, por la propia idiosincrasia del pueblo argentino. Pero se crearon las condiciones para llegar. Por suerte no, el pueblo se despertó, y si hoy muchos dicen que está la derecha gobernando Argentina, tendrían que analizar si es que existe. La gente lo que quiere es un sistema de bienestar, de estar bien, de tener las condiciones mínimas necesarias satisfechas. Pero si volvemos al viejo discurso de izquierda, derecha y todo lo demás, lo que muchos se tendrían que preguntar, si esto es derecha, ¿por qué está la derecha? Primero analizar y reconocer los propios errores, porque el pueblo, si es soberano, no se equivoca, y nadie pone en duda que fueron elecciones cristalinas en la Argentina. Entonces, lo que se deberían ayornar cada partido político, cada fuerza política, y escuchar más a las bases y saber qué es lo que quiere. La gente en Peguajó, yo te digo, que vos seas peronista, radical, del PRO, comunista, socialista, la gente quiere el agua, quiere las cloacas, quiere tener trabajo. Después si te pintás de amarillo, azul y rojo, blanco y rojo, verde, la gente no es fanática como había antes, más fanatismo. La gente quiere soluciones y que todos nos pongamos a trabajar como peguajenses unidos atrás de buscar esas soluciones. Pero no pretendan llevar esta discusión a los viejos discursos, porque la realidad de Venezuela es única. Hay un tirano que se le corta el poder, ya no tiene el apoyo internacional que antes tenía, no tiene el apoyo económico, que es lo peor, y con eso el final se avisora, donde un general diga basta, que ahí es donde uno viene la discusión histórica de Argentina. Después seguramente ese general, a lo largo de la historia, va a ser juzgado, y pasan a ser los malos de la película. Es todo un tema que yo no soy hipócrita y digo lo que pienso, amerita un análisis muy, muy profundo y analizar la coyuntura política de cada momento. Eso es muy claro. Pero lo cierto es que hoy Maduro está donde está porque lo apoya el ejército. Entonces aquellos que han criticado en la Argentina al ejército por haberse hecho cargo de la ejecución en la Argentina del Poder Ejecutivo, hoy ¿qué dicen? ¿Chávez qué era? No quiero entrar en la historia argentina.
es un tema para profundizar, pero no para discutir, sino para no cometer los mismos errores en el futuro, porque las generaciones que vienen tienen el derecho de tener sociedades mucho más dialoguistas y con mucho más progreso. Pedro, como siempre, te agradecemos muchísimo por la visita, por todos los temas abordados. Será un año en el que seguramente estaremos mucho más en contacto. Te agradecemos, como siempre, por toda la información y por esta oportunidad de dejarnos saber cómo se trabaja desde la Unión Cívica Radical. Bueno, muchas gracias, Andrea. De pasada voy a informar que esta noche a las 20 nos vamos a reunir en el comité para dialogar de estos temas y muchos más políticos. Están todos los afiliados radicales y los militantes y los simpatizantes que quieran concurrir al comité a hablar de política. Hoy a las 20 horas es una reunión abierta y nos gusta este tipo de asambleas de base que a uno a veces le vienen con ideas que lo hacen pensar y le ayudan a diagramar la agenda. Muchas gracias. El doctor Pedro Goldenberg con nosotros, precandidato a intendente municipal de Pehuajó en esta campaña 2019, hablando de todos los temas de actualidad, analizando también el panorama político local.